En febrero, el campo solo habla de forrajes. Jornadas técnicas Forratec. 60 localidades compartiendo conocimientos. Forratec. Sabemos de forrajes. Más información en forratec.com.ar. Seguimos en Mundo Agro y vamos con uno de los temas que habíamos prometido. La cuestión de la devaluación del dólar ha traído un condimento muy especial y tal vez no muy analizado por el productor agropecuario, que debe saber de qué manera tiene que cerrar su negocio a la hora de comprar insumos dolarizados, comprar diversos elementos para realizar la actividad de la agricultura y a la hora también de liquidar su existencia en materia de cosecha. Y esto evidentemente a partir de la devaluación del mes de enero ha tenido algunos cambios interesantes. ¿Qué es el dólar agropecuario? Una de las preguntas. ¿De qué manera le queda al productor el resultado de la cosecha vendida? Y paralelamente, ¿qué pudieron hacer los productores que compraron insumos antes? Todos insumos dolarizados, obviamente, y también con inflación, pero insumos antes de la campaña de siembra gruesa que tenemos en estos momentos. Bueno, de todos esos temas hemos hablado con el licenciado Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba, quien es muy claro a la hora de hablar de números para esta campaña. La devaluación del peso. ¿Cómo incide esto en los insumos que necesita un productor para producir en el campo? Bueno, en los últimos días hemos experimentado una devaluación de cerca del 60% en relación a febrero del año pasado, con un dólar que llegó a tocar los 8 pesos y ahora se ubica alrededor de los 7 pesos con 80. Para el productor le incide principalmente a aquellos que no han fijado el precio de los insumos a la fecha de compra del año pasado en dólares. Si han fijado el precio de los insumos para a la época de cosecha, y se verán un poco más perjudicados por el gran incremento que tuvo el dólar. De lo contrario, aquellos productores que fijaron el precio al momento de la siembra se van a ver realmente beneficiados por el incremento que tuvo el dólar, pasando de 6 pesos desde alrededor de 6 pesos hasta alcanzar un valor de 8 pesos. Es decir, aquellos productores que compraron los insumos o fijaron el precio de los insumos en diciembre o en noviembre salieron beneficiados. Salieron beneficiados por el gran incremento que tuvo el valor de la divisa norteamericana. Y estamos viendo en los mercados futuros que para mayo el precio del dólar se está manejando en alrededor de los 8 pesos con 15. Y para diciembre una posición más alejada, alrededor de los 10 pesos con 15. Si bien hay que tener cuidado y ser cautelosos porque hay mucha especulación y se van moviendo, tienen mucho movimiento estos precios futuros. Pero esa es la tendencia que nos marca en estos días. Bien, lo cual en este caso el productor va a tener que analizar bien qué va a realizar en relación a este tipo de comercialización. Claro, va a tener que tener en cuenta el tipo de cambio que va a jugar muy fuerte en la próxima campaña, así como jugó en la campaña pasada, y esto se observa en la cantidad de productores, en la cantidad de acopios o de agentes que trabajan en el sector que no están vendiendo la oleaginosa por una cuestión de, principalmente la soja, por una cuestión de qué va a pasar con el dólar. En los últimos días se ha mantenido estable, pero no se sabe. Todavía hay mucha incertidumbre acerca de qué va a ocurrir con el valor del dólar. Bueno, y precisamente sobre este tema ustedes han elaborado un estudio interesante relacionado a lo que es el dólar agro o el dólar para el productor, porque mucha gente entiende que con la devaluación del peso el productor agropecuario va a poder vender su producción a un mejor precio. ¿Esto es real o es apenas un mito? En realidad es real por el hecho de que aumenta el valor del dólar, pero el productor recibe un tipo de cambio más bajo que está dado por el nivel de retenciones que tiene cada producto. Por ejemplo, en el caso de la soja, con una retención del 35%, el tipo de cambio que recibe el productor, en lugar de ser de 8 pesos, es de 5 pesos con 15. En el caso del trigo, una retención del 23%, alcanza el valor del dólar, alcanza un valor de 6 pesos con 20. Y en el caso de maíz, como tiene una retención del 20%, es un poco mayor y alcanza los 6 pesos con 40. Es decir que recibe, por ejemplo, en el caso de maíz, el productor recibe el 80% del tipo de cambio oficial. Por lo tanto, el tipo de cambio efectivo para el productor agrícola es más bajo del tipo de cambio oficial. Mucha gente cree que
para la producción agropecuaria con la devaluación estaba todo resuelto para el hombre. Claro, no solo basta con eso porque el valor de los insumos está en dólares y lo pagan al tipo de cambio oficial, que es mayor al tipo de cambio efectivo que ellos reciben por la producción que realizan. Entonces en eso se puede llegar a ver perjudicado el productor. Ahora para comenzar esta nueva campaña con los insumos que están dolarizados. Bien, vos advertís a través del estudio todos estos aspectos, porque seguramente el productor va a tener que hoy por hoy afinar mucho más el lápiz y saber cómo termina, si reditúa o no y en qué proporción el negocio. Sí, también, ¿y qué va a pasar con el dólar de acá a la época que coseche el productor? Cuando estamos hablando de la soja, con el momento de la siembra, en septiembre, octubre, cuando lo decide, observar el valor del dólar y también ver qué va a pasar en mayo cuando empiece a cosechar la soja. O sea, ahí va a tener que ver cómo influencia el dólar en su producción y cómo puede llegar a fijar los precios de los insumos y en qué momento considere más adecuado. Para eso es muy importante también que el productor se involucre, entre páginas de internet, que maneje los mercados futuros, para que vaya teniendo una idea de cómo se van manejando estos mercados, cuáles son las tendencias y qué valores se están manejando y se esperan para los próximos meses. Desde este punto de vista, la Bolsa de Cereales permanentemente asesora a los productores con ese tipo de tablas que tienen todas estas valoraciones. Sí, en los informes agroeconómicos que realizamos todos los miércoles, que le enviamos a todos los socios, a todos los colaboradores y se publica en la página de internet, allí pueden entrar y observar las distintas posiciones no solo para el dólar, sino también para los distintos productos, como por ejemplo maíz, soja, trigo, para los cultivos más importantes. Allí pueden ver los precios que se están manejando para las distintas posiciones, para las decisiones futuras. Bueno, hasta allí el testimonio de Gonzalo Augusto. Realmente el licenciado deja en claro qué es lo que hoy por hoy significa y en dónde hay que afinar el lápiz atendiendo al negocio los productores agropecuarios que hacen agricultura y que deben obviamente atender estos números para saber si cierran o no como corresponde. Vamos a la pausa en instantes. Hablamos de sorgo en el norte de la provincia de Córdoba de la mano del INTA Jesús María. Ya volvemos.